Almora por la 1140 AM, El Pulso de Miami. Siete 14 minutos de la mañana. Vamos a hablar de prácticamente la noticia más importante del día a nivel internacional. ¿Qué está pasando? Porque los datos son muy confusos a esta hora y el seguimiento está a cargo del periodista experto en toda la geopolítica de la ex Unión Soviética y actualmente República Rusa. Manolo González Moscote, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, José Alfonso, para ti, para los oyentes, para todos los que le acompañan allí en el estudio. Vamos a que nos ilustres, nos informes qué está pasando, porque hubo una reunión previa esta mañana en Estambul. Finalmente, ni Putin ni Zelensky se han visto el cara a cara. Los medios internacionales dicen que Putin ha obstruido esta posibilidad y que el presidente Donald Trump parece inclinado nuevamente hacia Vladimir Putin. Hay reunión, en este momento están hablando. ¿Qué puede salir de esa reunión sin la presencia de los dos principales cabecillas, Putin por un lado y Zelensky por el otro? Bueno, hay que estar claro en una cosa. La propuesta inicial, acuérdate que la hizo el mismísimo Putin, como dices, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La pregunta del millón es ¿por qué Putin no va? ¿Cuál es el misterio del Kremlin en torno a esto? Mira, no hay otra respuesta más que la propia seguridad de Putin. Putin desconfía hasta de sus propios agentes de seguridad como buena gente que fue de la KGB. Desconfía de la seguridad que le proporcionaba, que le garantizaba Erdogan para que fuera, y por esta razón obviamente no quiso asistir cuando él mismo propuso esto. Pero también ¿por qué lo propone y por qué no va? Hombre, porque vengo diciéndolo, él busca una garantía de Donald Trump para que estos acuerdos que también le convienen a él, porque en este momento la economía de Rusia está tan maltrecha que ya Putin ha entendido que definitivamente se necesita un acuerdo de paz, pero que necesita salir decente y decorosamente de esta guerra, no como un perdedor, sino como una persona que ganó, para que esa es la imagen que tiene que vender él en su pueblo, y por supuesto la imagen que Zelensky tiene que dejar dentro de su pueblo que ha comandado es eso, que no es un acuerdo de derrota, ni de pérdida, ni de entrega, ni capitulación ante Rusia, sino un acuerdo que le permite al país tener una nueva vida y, por supuesto, comenzar ya a pensar más bien en la reconstrucción. Ahora, ayer la confusión era total y absoluta. ¿Y sabes por qué? Porque, bueno, en Ankara se bajó Zelensky, la delegación de Zelensky se bajó en Ankara. Toda la delegación de Ucrania en Ankara, y la delegación de Putin se bajó en Estambul. Así que ya ahí, comenzando por ahí, ya no se podían encontrar. Sí, yo tuve mucha confusión ayer cuando estábamos reportando la noticia. Decía, bueno, ¿y qué está pasando? Porque una delegación está en Ankara, otra delegación está en Estambul. No van los cabecillas, los principales, tanto el líder ruso como el líder ucraniano. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas, había una especulación una especulación seria, porque tú mismo lo dijiste aquí hace 2 días, la posibilidad, y después que tú lo dijiste, los medios internacionales comenzaban a reflejar que existía la posibilidad que Donald Trump estuviera presente si ambos se daban la cara. Exacto, como no se confirmó la presencia de Putin, finalmente, y que Zelensky se retiraba pues de presidir su delegación, pero allí básicamente hay que entender una cosa clara en todo esto, sin ser trumpista, porque obviamente no lo soy, yo no estoy inscrito al nombre de nadie, pero una cosa está clara: Trump se presenta y Putin le da la seguridad de asistir a la reunión. Eso yo lo tengo totalmente claro. ¿Por qué? Porque Putin le copia a Trump, o Trump le copia a Putin. No sé cómo será el orden de la idea, pero lo que está claro es que si Trump le da la seguridad de que va a Turquía, él también asistiría. Aquí lo importante de esto es ver hasta qué punto, porque fíjate, la delegación de Marco Rubio se supone que está presente también ya para esta reunión de hoy. No, ya están, ya tengo una foto de Marco Rubio sentado en la mesa de negociaciones.
Exacto. Entonces, pero tenemos otra cosa, tenemos a Erdogan. Se hablaba de que el encuentro era tripartita, era Rusia, Turquía, Ucrania, se creía, porque es que la reunión también comienza en separado, ese es el otro problema. La reunión en separado quiere decir Turquía con Rusia y Turquía con Ucrania, y luego al parecer irían a unir las dos delegaciones para que finalmente lleguen a un principio de acuerdo de esos famosos 30 días de cese al fuego del que Putin está renuente y que Zelensky lo está pidiendo y lo acepta en esas condiciones. Pero aquí está claro, y es que también, yo no diría tripartita, sino cuatripartita, por lo que tú mismo estás mostrando la foto, esta de Marco Rubio ya sentado. Ahora, ahí hay otra cosa importante, y es, si no se pudo sentar Putin en esta oportunidad, se supone, José Alfonso, que aquí quedan las bases sentadas en esta reunión para acordar un próximo encuentro que podría ser en Qatar, podría ser, acuérdate que Qatar en los últimos tiempos ha servido de centro de negociaciones, o en Arabia Saudita misma. Entonces la idea sería que hoy se establezca en esa conversación para que Putin pueda participar. Y otra cosa importante, y es que Zelensky decía que esa delegación de Putin no tenía poder de decisión, y el delegado principal de los rusos dijo, no, nosotros tenemos poder de decisión en este grupo y podemos decidir lo que se puede hacer y no se puede hacer en la guerra. No es que tengan que llamar al Kremlin, mire, ellos están diciendo tal cosa, ¿usted qué opina? Eso pues se aclaró de que ellos tenían el poder de decisión. Obviamente yo no lo creo mucho, pero lo que está claro es que la gente de Zelensky tiene toda la fuerza y el poder de Zelensky para negociar cualquier término que se llegue a poner sobre la mesa en estas negociaciones, José Alfonso. Ahora, ¿tú crees que, tengo 3 preguntas rápidas, nos quedan 5 minutos o 4 ya, ¿tú crees que Donald Trump preferiría, después de este periplo por el Medio Oriente, por los estados monárquicos, dictatoriales y violadores de derechos humanos del Medio Oriente, ¿tú crees que preferiría que el protagonismo del éxito de una conversación lo tuviese Qatar o Arabia Saudita y no Turquía? Bueno, lo que pasa es que de pronto ya queman la carta de Turquía, ¿comprendes? Claro, claro. La carta de Turquía se quema porque Putin algo le sonó que no le gustó ir a Turquía, ¿comprendes el problema? Cuando él mismo había dicho voy a Turquía, no quiero especular, pero si tú te acuerdas del Padrino, de la película El Padrino, Sí. cuando el abogado va a la cárcel a entrevistar al testigo que hundiría al padrino, y bueno, ves que lo que hace con las gafas, se las quita y hace lo que hace. Putin sabe el nivel de arrojo de los ucranianos, el nivel de punto de suicida que puede llegar cualquier ucraniano, y todo eso lo sabe y lo advierte Putin, y obviamente se toma sus medidas muy serias en cuanto a su seguridad personal. Fíjate, esto que tú estás diciendo ahora, tú estás hablando aquí en directo en WQA 1140 y el diario El País está publicando algo que es como si te estuvieran escuchando. No es el caso, pero fíjate. Vladimir Putin y Donald Trump han dejado claro que son mínimas las opciones de éxito de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Turquía. Lo que tú acabas de decir, que se están decantando a Turquía de esta negociación. La paradoja, algo que tú acababas de decir también, la paradoja es que fue el presidente ruso, el dictador ruso, quien propuso la cita de Estambul. Algo que aplaudió en su momento Donald Trump. Lo mismo que tú acabas de decir. Quiero preguntarte algo. Quiero no salir del tema, pero algo que tiene repercusión local en el área para nosotros. Ayer, durante una conferencia de prensa de una de las organizaciones del exilio, el Directorio Revolucionario, con congresistas o diputados ucranianos conectados a Kiev, se dio a conocer que al menos 38 cubanos han muerto en esta guerra, sirviendo a las fuerzas rusas. Aquí hay 2 interpretaciones y me gusta dejarlo bien claro. Hay cubanos que dicen que ellos se prestaron, que ellos se brindaron por dinero, por lo que les pagaban,
a ir a esta guerra. Sin embargo, hay organizaciones del exilio cubano que acusan que el gobierno cubano está detrás de este reclutamiento, lo cual todavía no se ha podido probar. ¿Tú tienes alguna información de estos cubanos? 38 muertos, dice Ucrania. ¿Cómo llegan a Rusia? ¿Cómo se facilita que puedan integrar las fuerzas rusas? Acuérdate que hace unos meses hubo un escándalo en Cuba de que entre Cuba y Moscú, de que hubo varios funcionarios de la embajada en Moscú que supuestamente facilitaban, funcionarios de la embajada cubana en Moscú que facilitaban la salida de cubanos para ir a combatir a Ucrania, y lo otro es los cubanos que se quejaban de que eran invitados a hacer reconstrucciones y limpieza. Para eso eran contratados y, bueno, pagados. Yo no sé, imagínate un salario de $3,000, $4,000 para ir a hacer una limpieza. Y supuestamente cuando llegaban allá les decían, no, ustedes no llegaron a ninguna limpieza, ustedes llegaron aquí a combatir. Y se sentían obviamente engañados. Pero, ojo, eso es la parte como que oficial, ¿no? Pero se supone que la gente que llegó no eran civiles, José Alfonso. Los que llegaron eran miembros de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que Cuba no puede decir oficialmente mandé soldados allá a combatir al lado de Putin, porque ya tú sabes que eso implicaría que Cuba estaría ya inmersa oficialmente en un conflicto ajeno, ¿verdad? Y eso obviamente el gobierno cubano lo va a ocultar en todo momento diciendo no, fueron civiles que se fueron solos no. Nadie sale de Cuba a hacer lo que quieren hacer, ¿me entiendes? Todo el mundo sabe, a pesar de que existe un convenio entre Rusia y Cuba para que los cubanos vayan a Rusia sin visas, pero se necesita una invitación oficial de la gente que lo está invitando desde Moscú, un documento oficial que garantizan todo. ¿Y quién es esa entidad que les mandó esa invitación a esos cubanos para que fueran a Moscú y de allí trasladados a Ucrania? Eso está totalmente claro, ¿no? Eso tuvo que haber sido una organización de fachada de Rusia que les hizo esta invitación para evitarse todo el escándalo internacional que implicaría saber que el gobierno cubano está mandando soldados allí a Rusia, porque tú sabes que eso es prácticamente la inmersión oficial de Cuba en esta guerra, ¿no? Manuel González Moscote, muchísimas gracias. Se nos ha vencido el tiempo, que nunca es suficiente para conversar con nuestro colega periodista, además experto en la geopolítica de la ex Unión Soviética y la actual República Rusa. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana, Manolo González Moscote. José Alfonso, que tengas tú, los oyentes, por supuesto, un feliz fin de semana. Gracias. Nos vemos en tan solo minutos. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre qué está pasando en el condado Miami-Dade. Se avecina una crisis financiera en el condado, pero además la posibilidad que el alcalde de Miami, Francis Suárez, sea designado por el presidente Trump como embajador en Arabia Saudita. Esto y mucho más cuando regresemos con el consultor político Jorge Luis López. En breve regresamos a esta hora con Almora en la 1140, El Pulso de Miami. Lo mejor del periodismo en la Florida lo tiene la 1140M, El Pulso de Miami. A las 6 de la mañana, un eterno comunicador de la verdad, José Alfonso Almora. Muy buenos días, Miami, sur de la Florida, Cuba, el Caribe y quienes nos sintonizan a través de la aplicación de Euforia. Le sigue a las 8 un decano de la prensa, Oscar Aza. Muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes de este programa, de esta revista informativa. 3 horas después, a las 11, otro imprescindible en el mundo de la información, Pedro Cepse. Qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos, damas y caballeros. Aquí largamos con todo. Una mañana de grandes en la 1140M, El Pulso de Miami. Lo mejor del periodismo latino está aquí. Mi mamá allá en Jalisco sabe cuando le voy a enviar dinero con Remitly a Electro Banco Azteca.
porque dice que le empieza a picar la mano derecha. Envía varo, lana o feria a México fácilmente con la app de Remitly. Ya sea que ellos prefieran el retiro de efectivo en Electra y Banco Azteca o un depósito a su cuenta de Banco Azteca. Baja la app de Remitly y envía dinero hoy. Remitly Inc. está autorizada como transmisora de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y en TRTM 143 como agencia de transmisión extranjera NMA y como transmisora de moneda NRI NMLS número 1028236. Salud a tu alcance con la doctora Olmo, todos los martes a la 1 de la tarde aquí en la 1140, El Pulso de Miami, donde hablará sobre los beneficios del oxígeno hiperbárico que sí están al alcance de usted. Para más información, llame al 305-929-8363. Hola, les habla Pedro Sepsek. Esta es la 1140M, El Pulso de Miami. El señor Tarajano es ingeniero químico y decidió que era importante salir a protestar pacíficamente. Fui a protestar por principios, no por ideología. Yo crucé la frontera ilegalmente hace más de 20 años ya, luego pude legalizarme, pero hubo algo el día anterior de la protesta que me hizo realmente cambiar mis planes. Y fue que vi un video en el cual una señora inmigrante es arrestada por un señor encapuchado. Le rompen la ventana del carro, la jalan, la tratan de una manera extremadamente inhumana. Y lo que realmente me rompió, que me pareció devastador, fue que su hija estaba grabándolo todo, rota en lágrimas. Gracias por escucharnos. Recuerden, aquí estoy esperando entusiastamente a partir de las 11. El antídoto para unas cuantas cosas que hay que tratar de curar. Ya estamos de regreso a esta hora con Almora por la 1140 AM, El Pulso de Miami. Tenemos una información preocupante para el condado Miami-Dade. Un alto funcionario de la alcaldía expuso la inminente presión financiera que enfrenta el gobierno local más grande de la Florida. Señores, se prevé un déficit de casi 400 millones el próximo año para el presupuesto general del condado. Ese presupuesto general del condado es de 3.600 millones que financia los servicios básicos de policía, cárceles, transporte público y parques, y que depende de los impuestos de la propiedad para la mayor parte de los ingresos. Vamos a dar la bienvenida con la música apropiada al consultor republicano, consultor y analista político con profundo conocimiento local, el doctor Jorge Luis López. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, José, y buenos días a todos los que nos acompañan. A ver, esto es muy preocupante. 400 millones posiblemente de déficit el próximo año de los 3.600 millones del presupuesto del condado. Esto, por supuesto, que por los enemigos o opositores de la alcaldesa Daniela Levin Cava van a tratar de utilizarlo para criticar políticamente a la alcaldesa. Ahora, yo quiero que me explique algo. ¿Esto es producto de la gestión de la alcaldesa o a qué se debe este posible déficit de 400 millones en el presupuesto del condado y que puede afectar servicios? Bueno, José, como todo, hay muchos factores que contribuyen a una situación tal. Si hubiese sido simplemente una mala decisión de la alcaldesa, ya se hubiese expuesto y se hubiese considerado tal. Pero aquí hay varios factores y todos han contribuido, empezando con la dependencia que muchos de los gobiernos, el condado no es el único, de los fondos federales, los cuales bajo la administración Biden eran un cheque en blanco, especialmente en proyectos que honestamente no eran sostenibles. Se construían la misma expansión del sistema de transporte en áreas donde
honestamente no había siempre es el reto para poder continuarlo. El estado de la Florida también contribuye a todos estos presupuestos y ya estamos viendo que ellos mismos tienen su reto, aunque tienen su gasto en lo que es la colección de ingresos al nivel estatal, de cómo van a distribuir, cómo van a recortar, etcétera. Finalmente, sí, se implementó este año las oficinas constitucionales que se aprobó en la no fue una decisión exclusivamente local. Y esos departamentos, empezando con el sheriff, sí ahora les restan al presupuesto total, pero honestamente es una continuación de servicio, no es algo nuevo, o sea, no vino por encima de algo. Ahora, durante esos años, especialmente después del COVID, los fondos federales creció el presupuesto del condado. Hay áreas donde no se afecta y cuando hablamos de este tipo de ajuste, no va a afectar, por ejemplo, al aeropuerto. Esos son fondos independientes. Que se autofinancia. Exacto, agua y alcantarillado, eso se autofinancia. Sí contribuimos, pero eso tiene que balancearse por el puerto. Así que estamos entrando en un tiempo muy interesante. Se necesita ajustar y la influencia de los sindicatos está por ver, porque ahí es donde es el número más grande en este presupuesto, que no es que hay discreción, pero hay que pagarlo, es la nómina del gobierno estatal, condal, incluyendo transporte, todos los otros servicios que se prestan. A ver si yo entiendo bien esto. Hasta ahora hemos contado, después de la pandemia, con unos fondos federales de proyectos de infraestructura que venían de Washington con la administración Biden. Se sabía que en un momento determinado esto se acababa. Ahora simplemente tenemos que regresar al presupuesto que teníamos antes de la administración Biden o antes de la pandemia, cuando no teníamos ese dinero. Por ahí es por donde van las cosas. Por ahí se empieza. José, y está bien, correcto. Vaya, por favor, ayuda. No, para yo entender, ¿no? Para yo entender. No, pues es así. Habían más fondos que era necesario, pero lo que se va a complicar, y esto es lo difícil de este tema, porque hay un balance en esta comisión de conservadores y progresistas, demócratas y republicanos, pero en sí al nivel local casi siempre no se expresa de esa manera, se expresa de si eres conservador fiscal o no. Por ejemplo, acaban de hacer la semana pasada, antes de anunciar esto, se pasa el presupuesto de ajuste anual. Los presupuestos son proyecciones. A mediados de año, casi siempre en mayo, y pasó la semana pasada, se pasa una nueva ordenanza haciendo ciertos ajustes, que entró, donde subió, etcétera. Y sabemos por los titulares que se otorgó $21 millones para la... Bien, aparentemente a unos departamentos. No, te estaba escuchando, es que se cortó la comunicación. Trata de no moverte si puedes, por favor. Adelante. Sí. No, pero lo que estaba comentando es que ahora se va a cuestionar todas las decisiones. Claro. Por ejemplo, los $21 millones que se otorgaron para la Copa Mundial en el año 2026, $21 millones, que honestamente, si tienes otros servicios, si hay empleados, eso se va a cuestionar. Así que ahí estamos entrando en esa. Te voy a pedir que me investigues tú ahí, que tú tienes conocimiento y contactos, a ver en qué áreas o dónde pudieran venir los cortes. Vamos el lunes a hablar un poco más de esto, porque tengo una noticia que no puedo obviar a esta hora. Ayer Fox News ha publicado, dice, Mayor Suárez on joining Trump in the Middle East, y que pudiera ser nombrado Francis Suárez embajador en Arabia Saudita, lo cual se venía hablando hace rato. ¿Tú tienes alguna confirmación que ha habido algún encuentro en el Medio Oriente entre Francis Suárez y Donald Trump, como dice la cadena Fox? Sí, eso está confirmado, y el alcalde Suárez, Francis Suárez, tiene relaciones en Saudi Arabia con el príncipe. Pero se han visto en Qatar, porque él tiene relaciones en Qatar también. ¿Francis Suárez ha viajado a Qatar o ha viajado a Arabia Saudita a encontrarse con Donald Trump? ¿Tienes alguna información de eso?
Sí, eso está confirmado. Por cierto, creo que hay hasta fotos y él dio una entrevista. ¿Por qué, José? Porque esto es desde noviembre se viene hablando de que el alcalde Suárez aceptaría un movimiento a ser embajador, y porque él tiene ciertas relaciones, en parte por el mundo de cripto, que fue muy activo aquí en Miami por muchos tiempos. Él avanzó esas iniciativas, incluyendo aquí en la ciudad de Miami. Así que él ha tenido sus relaciones, sus conexiones, su bufete de abogados, creo que tiene relaciones también por allá. Así que no me sorprendería que Francis estuviese seriamente considerado para un puesto. Y eso, por supuesto, dejaría una vacante inmediata en la alcaldía de Miami. ¿Qué pasaría? Yo estoy seguro que Francis y que va a ser confirmado si lo designa Trump embajador en Arabia Saudita por todos esos nexos, o en Qatar, en cualquiera de los dos lugares. ¿Qué pasaría con la alcaldía de Miami? Aparentemente perdimos la comunicación. Bien, aparentemente hemos perdido la comunicación. Qué pena. Vamos a seguir conversando el lunes con el analista y consultor republicano, el doctor Jorge Luis López, aquí en WQA 1140. Nos vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. En breve regresamos a esta